El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 3 de San Juan, versos del 14 al 21. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Espero que recuerden, la semana pasada describimos a Cristo como templo, donde habita el Dios vivo, como sacerdote, el que ofrece el sacrificio, ¿verdad? Y como cordero, que es lo que es sacrificado. Y por tanto, esto nos llevó a la conclusión de que lo único que se necesita para alcanzar el perdón de los pecados es Cristo, y nada más. Y aunque para la grabación de hoy solamente leemos el Evangelio, las lecturas señaladas para hoy ahondan en esta idea del sacrificio de Jesucristo como el acto de Dios por medio del cual somos salvos, como el acto de Dios por medio del cual somos sanados, como el acto de Dios que, recibido en fe, nos concede vida eterna. En la primera lectura, tomada de Números 21 del 4 al 9, se nos muestra a los israelitas que han escapado de Egipto y están atravesando el desierto en busca de la tierra prometida. En ese viaje, Dios les provee alimento, el maná y las codornices, ¿verdad? Y agua, la roca que Moisés golpeaba y de la que brotaba agua. Pero a pesar de la providencia de Dios para el pueblo se queja contra Dios. Y les vino una plaga de serpientes venenosas. Como dice el refrán, la gente se acuerda de Dios cuando está en apuros. Y ante la amenaza de las serpientes, el pueblo se arrepiente. Moisés intercede por ellos y el Señor instruye a Moisés que haga una serpiente de bronce como las que los estaban mordiendo y que la ponga en el asta de una bandera para que los que la miren sean sanados. Y es a esto a lo que se está refiriendo Jesús en su conversación con Nicodemo, ¿verdad? Cuando dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y quiero comparar esta lectura de Números con el Evangelio de hoy. Los israelitas en el desierto se quejan contra la comida que Dios provee. Ya estamos cansados de esta comida miserable. Dios les proveyó el maná, el pan del cielo, y ellos lo rechazaron. Cruzando para el lado de acá, siglos más tarde aparece Jesús, quien se identifica a sí mismo como el pan del cielo, y el mismo pueblo que había rechazado el maná en el desierto, rechaza a Jesús también. Los israelitas en el desierto no agradecen el regalo que Dios les hizo al liberarlos de Egipto. Siglos más tarde, esos mismos israelitas no agradecen a Dios que les esté enviando a su Hijo Jesucristo y terminan crucificándolo.
En el desierto se levantó una serpiente de bronce que colgaba de un madero, y al mirar esa serpiente los israelitas eran sanados del veneno de la serpiente. Por el lado acá, siglos más tarde, Jesucristo cuelga de un madero, y los israelitas que miran a la cruz y creen en él son sanados de las consecuencias de su propio pecado. La ley en la historia del desierto es que Dios espera que miren la serpiente de bronce y recuerden su queja contra Dios. La ley para nosotros es que Dios espera que miremos a Jesús clavado en una cruz y así recordemos nuestro pecado contra Dios y que somos la razón por la que Jesús va a la cruz. Al menos somos parte de la razón por la que Jesús va a la cruz. El Evangelio en la historia del desierto es que los que miran a la serpiente son sanados. El Evangelio para nosotros es que al mirar la cruz de donde cuelga su Hijo, si creemos en Él, Dios nos libra de la esclavitud del pecado y la muerte y nos regala la vida eterna. Y eso es el mismo centro, ¿verdad?, del mensaje de la fe cristiana, que está resumido maravillosamente en pocas palabras en Juan 3:16, quizás el verso más famoso de toda la Biblia. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios nos ama de una manera incomprensible. No importa cuáles sean las cadenas que nos atan. El Hijo de Dios las rompe todas. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es una fe libertadora. Todos los seres humanos tenemos tinieblas, miseria y oscuridad dentro de nosotros en nuestra condición de pecadores. Pero la respuesta de Dios es inesperada y sorprendente. Dios levanta una cruz donde muere su Hijo y cuando miramos con fe recibimos la vida eterna. Cuando tenemos a Jesús, hemos pasado de muerte a vida. Amén. Y lo realmente inexplicable de todo es que no tenemos que hacer nada. Como nos dice el escritor de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, esta fue la segunda lectura de hoy que no la leímos en la grabación. Verso 9 dice, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Y también dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y termino con una conmovedora historia que procede de la tradición beduina. Ustedes saben que los beduinos son los árabes ambulantes que viven en el desierto, ¿verdad? Y la historia cuenta que durante una discusión acalorada, un joven beduino golpeó y mató a otro. Salió huyendo y algunos salieron a perseguirlo. Conociendo las costumbres antiguas e inflexibles de su pueblo, el joven huyó en la oscuridad y buscando protección se dirigió a la tienda del jefe de la tribu en busca de protección. El viejo cacique lo acogió y le aseguró que estaría seguro hasta que el asunto pudiera resolverse legalmente. Al día siguiente llegaron sus perseguidores exigiendo que le entregaran al asesino. Ellos buscaban que la justicia prevaleciera a su manera. El jefe protestó diciendo, pero yo he dado mi palabra. Ellos le respondieron, es que usted no sabe a quién mató. A lo que el jefe repitió las mismas palabras. He dado mis palabras.
Entonces uno de ellos gritó: mató a su hijo. Y el joven homicida respondió: yo no sabía que era su hijo. El jefe, conmovido, inclinó su cabeza y permaneció en silencio. El acusado y los acusadores esperaban sin aliento su reacción. Se podía oír una mosca volando en el aire. ¿Qué pensaría el cacique acerca del joven? ¿Qué pasaría con este joven? Finalmente, el anciano levantó la cabeza y dijo: entonces, el asesino de mi hijo será mi hijo, y todo lo que tenga un día será suyo. El paralelo es claro. El Hijo de Dios muere en la cruz, y aunque culpables, Dios nos hace sus hijos. Amén.